Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Quiero que platiquemos un poco acerca del poder redentor, libertador, ministrador de la sangre de Jesucristo y los 7 derramamientos de sangre que nuestro amado Señor realizó. Durante el tiempo Él estuvo en medio de nosotros y que a través de estos derramamientos nosotros vamos adquiriendo dimensiones de sanidad, dimensiones de liberación, y poder entender qué impacto tiene realmente cada uno de esos derramamientos que tuvo a bien nuestro amado Señor Jesús realizar. Primeramente tenemos que partir entendiendo que los beneficios de la sangre del Cordero son diferentes. Tenemos que arrancar iniciando lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Vemos cómo la sangre del Cordero tiene diferentes beneficios, de los cuales nosotros como hijos de Dios y pueblo de Dios debemos de estar claros, amado hermano. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y es importante entender realmente cuál es el impacto de los derramamientos de sangre que el Señor Jesús realizó y cómo cada uno de ellos ministra, liberta y trae una dispensación diferente a cada hijo que se apropia y se adueña de las promesas grandes de nuestro amado Señor Jesús. Hechos capítulo 20 versículo 28, quiero que primeramente entendamos que la sangre del Cordero no únicamente ha traído sobre nosotros, sobre su pueblo, lo que es el perdón de los pecados, sino que hay diferente gama de bendiciones a través de ese derramamiento, a través de la sangre carmesí del Cordero de Dios, de los cuales nosotros como pueblo somos beneficiados, y que a través de esa sangre preciosa, amado hermano, nosotros adquirimos crecimiento, adquirimos madurez, otras tantas liberación, pero que el beneficio de la sangre es impactante en la vida y debe de ser ministrada a la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dentro de los múltiples beneficios, para poder ir entrando poco a poco en materia de enseñanza, el libro de Hechos en el capítulo 20 versículo 28 dice: mire, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró. Note por favor que la sangre carmesí del Cordero de Dios es una moneda en curso, la cual dice la Biblia que a través de la sangre del Cordero tú y yo hemos sido comprados. Es decir, ese derramamiento de sangre, el cual realizó nuestro amado Señor Jesús cuando estuvo en medio de nosotros acá en este mundo terreno pasajero, tenía diferentes motivadores. Uno de ellos es que a través de sangre de Cordero tú y yo hemos sido comprados por parte de Dios. Número 1. Número 2, mire, dice primera de Pedro en el capítulo 1 versículo 18 y 19, otro de los beneficios de la sangre. Por favor, es importante entender la múltiple gama de bendiciones y de beneficios de los cuales tú y yo podemos optar a través de la sangre del Cordero de Dios. Dice primera de Pedro 1:18, sabiendo que no fuisteis redimidos, acá dice rescatados, de vuestra vana manera de vivir. Esto lo hemos estado platicando en múltiples oportunidades últimamente. De vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas,
como oro o plata, sino, note por favor, con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Quiere decir que otro beneficio de la sangre del Cordero de Dios es que a través de la sangre del Cordero tú y yo somos rescatados de la vana manera de vivir. Cuando en la Biblia nosotros encontramos a nuestro amado Señor Jesús, vemos que a lo largo de su vida ministerial, Él realizó 7 derramamientos de sangre en momentos muy específicos de su vida. Y que cada uno de esos derramamientos de sangre habilita una dimensión de ministración a través de la sangre derramada, y el motivador primario de cada uno de esos derramamientos habilita a cada uno de nosotros como pueblo de Dios, en el buen sentido de la palabra, por favor, quiero que usted lo vea, el poder utilizar cada uno de esos derramamientos para la administración en diferentes etapas y o en diferentes necesidades, las cuales nosotros vayamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida cristiana. Entonces, primeramente dice la Biblia que a través de sangre preciosa tú y yo hemos sido comprados, número 1. A través de la sangre preciosa del Cordero tú y yo hemos sido rescatados ¿de qué? De la vana manera de vivir. Entonces es importante entender, amado hermano, que los beneficios de la sangre del Cordero son múltiples, y que dependiendo del nivel de batalla espiritual en el cual nosotros nos encontremos incursionando, de ahí hemos de tomar, amado hermano, en fe cada uno de los derramamientos basado en la necesidad específica que en algún momento nosotros lleguemos a necesitar a lo largo de la administración en nuestra vida cristiana. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 25, mire, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Y note por favor lo que dice aquí: a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia a Dios, mire cómo Dios es de tolerante, pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Quiere decir que otro de los beneficios de la sangre del Cordero es que a través de la sangre derramada por el Cordero de Dios perfecto, esa sangre preciosa, otra de las bendiciones de las cuales nosotros gozamos como sus hijos, es que a través de la sangre derramada por el Cristo de la gloria, esa sangre calma la ira de Dios en momentos en los cuales nosotros somos encontrados faltos. Es decir, la sangre del Cordero, recuérdese que una de las funciones primarias antiguo testamentariamente hablando, cuando un cordero era sacrificado, dice la Biblia que la sangre del cordero sacrificado cubría el pecado del pecador. Ahora entendemos que en esta nueva dispensación la sangre del Cordero de Dios no únicamente cubre, sino que dice la Biblia, lava y limpia al hombre de toda condición de pecado. Entonces, la sangre del Cordero derramada, uno de los beneficios y de las características, amado hermano, es que calma la ira de Dios en aquellos momentos en los cuales tú y yo somos encontrados en estados de bajeza o en estados de pecado, porque dice la Biblia que la tolerancia de Dios es tan grande que a través de la sangre del Cordero perdona cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de error cometido. La sangre del Cordero, amado hermano, calma la ira del Padre. Mire los beneficios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Necesito dejar esto bien sentado antes de entrar en el tema como tal. Dice que otro de los beneficios de la sangre del Cordero es que limpia. Primera de Juan 1:7 dice: mas si andamos en la luz, ¿quién es la luz? Cristo Jesús. Como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y mire lo que dice acá: y la sangre de Jesús, su Hijo, que
¿qué dice? Nos limpia, ya no cubre. La sangre del cordero antiguo testamentariamente solamente cubría, tapaba el pecado. La Biblia declara en Primera de Juan que la sangre del Cordero de Dios limpia al hijo en estado de pecado, en estado de bajeza de su pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, ¿cuántos pecadores sabemos en esta noche, amado hermano? Todos necesitamos de la sangre del Cordero, porque dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, mire, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para qué, limpiarnos. Entonces, otro de los beneficios de la sangre, por favor, mire los múltiples beneficios de la sangre, es que trae limpieza sobre la vida del Hijo de Dios. Es importante entender cada una de estas dimensiones, porque hemos de ver que en cada uno de los 7 derramamientos de la sangre del Cordero, cada derramamiento tiene un radio operativo, por así llamarlo, perdóneme lo burdo de trasladárselo, tiene un radio operativo espiritual, el cual nosotros como hijos podemos, en el buen sentido de la palabra, utilizar a nuestro favor, tomarlo a nuestro favor y hacer gala de esos beneficios entregados a través de la sangre del Cordero. ¿Me estoy explicando, amado hermano? Ok, entonces otro beneficio de la sangre es que limpia, trae limpieza sobre la vida del Hijo de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, mire, dice la Biblia: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos, aquí está hablando de la cena del Señor, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que la sangre del Cordero, otra de las bendiciones, amado hermano, valga la redundancia del término, es que la sangre trae bendición, es la copa de la bendición a través de la cual Dios nos bendice. Y esa es la sangre del Cordero de Dios que quita, dice la Biblia, el pecado del mundo. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta, la sangre del Cordero, amado hermano, tiene diferentes funciones, por así llamarlo, y tiene diferentes bendiciones destinadas para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 13, estoy tratando de dejar bien sentado y claro algunos de los múltiples beneficios de la sangre del Cordero. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante ¿qué? La sangre del pacto eterno. Mire qué tremendo, mediante ¿qué? La sangre del pacto eterno. Quiere decir que otro de los beneficios de la sangre del Cordero es que se constituye en un elemento de pacto eterno. Dice acá, versículo 21: os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos podemos decir amén? Entonces, su sangre, a través de la sangre del Cordero, tú y yo tenemos un pacto eterno con el Padre de la gloria. Hebreos capítulo 9 versículo 14. Perdóneme que lo estoy bombardeando con escrituras, pero necesito dejar esto bien claro como un pie de imprenta. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios. Quiere decir que otro de los beneficios de la sangre del Cordero es que purifica la conciencia para abandonar toda obra muerta. Esto está descrito, basado también en la doctrina del libro de Hebreos: arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Es todo aquello que no satisface, no nos lleva al arrepentimiento y que no produce delante de Dios un fruto que es digno, valga la redundancia del término, de arrepentimiento.
Entonces, una de las cosas que viene a la vida de nosotros como hijos de Dios a través de la sangre del Cordero es la purificación, de nuestra conciencia con respecto a todo aquello que como hijos de Dios realizamos, pero que no está basado en la fe ni está basado en el arrepentimiento genuino delante de Dios. Por eso es que la sangre es necesaria que sea ministrada constantemente en la vida de cada uno de nosotros. Regularmente nosotros encontramos esa ministración de la sangre del Cordero cuando bebemos, amado hermano, la cena del Señor. Pero esa es una de las múltiples ministraciones las cuales nosotros como hijos podemos recibir a través de la sangre del Cordero. Entonces, purificación. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Ya con esto voy a poder ir entrando en el mensaje, amado hermano. Apocalipsis 12:11 dice, mire, porque es que la sangre del Cordero es impresionante, amado hermano. De veras que es impresionante. Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, dice esta versión, llegando hasta sufrir la muerte. Quiere decir que la sangre del Cordero, uno de sus beneficios, aleluya, gloria a Dios, es que trae victoria sobre el acusador. Por eso es importante entender, amado hermano, la bendición de ser rociados y de poder tener la ministración de la sangre del Cordero, porque a través de esa sangre usted y yo logramos adquirir, amado hermano, victoria sobre aquel que te acusa constantemente de tus pecados, de tus faltas y de tus defectos, o entiéndase, de nuestros pecados, de nuestras faltas y de nuestros defectos. Voy primario. Entonces se da cuenta de todos los beneficios que tiene la sangre del Cordero. No es únicamente la copa que bebemos nosotros al momento de la Santa Cena y que a través de ella tenemos el perdón y la remisión de nuestros pecados. Bendita misericordia de Dios, así es. Pero no se queda únicamente ahí. Hebreos capítulo 13, mire. Usted sabe que a través de la sangre del Cordero usted puede alcanzar santidad. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Quiere decir que otra de las características y de las bendiciones de la sangre del Cordero es que a través de la sangre del Cordero tú y yo podemos ir siendo santificados a lo largo de nuestro caminar. Mire qué preciosa sangre. Cuando nosotros como hijos de Dios vemos todas las bendiciones dejadas por nuestro amado Señor a través de la sangre, amado hermano, tenemos un arsenal, por así llamarlo, de bendiciones dadas por parte de Dios para que el proceso de nuestra transición y de nuestra transformación en este mundo terreno de alguna manera vaya siendo viable cada día de una mejor forma. Hebreos 9:12, mire todos los beneficios. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, aleluya, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido ¿qué? Quiere decir que la sangre del Cordero, uno de los tópicos importantes en ella, es que nos da entrada y libre acceso al lugar santísimo. Es a través de la sangre del Cordero que tú y yo podemos tener acceso al lugar santísimo. Por eso la Biblia dice que muchas veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando nosotros entendemos esto, amado hermano, y vemos la gama de bendiciones a través de la sangre del Cordero, amado hermano, si no estamos accionando y no estamos permitiendo que esa sangre ministre en nuestro ser, amado hermano, estamos perdiendo por puntos, diría mi abuelita. Colosenses capítulo 1, versículo 20, versión Reina Valera del año 60. Mira otra de las ministraciones de la sangre del Cordero de Dios. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que otro de los beneficios de la sangre del Cordero es que ministra paz. Mire, después de haber escuchado esto, hermano, y después de entender la gama de bendiciones de la sangre del Cordero, yo creo que nosotros tenemos mucho que hacer, cada uno de nosotros, en nuestra vida espiritual, después de ver tanta bendición. Aquel que es deturdido, aquel que haya perdido la paz, lo que necesita es que la sangre del Cordero sea rociada sobre su vida. Porque una de las características de las que provee la sangre del Cordero es que trae paz. Efesios 2:13. Con esto quiero ir ya cerrando para entrar ya en materia de la enseñanza. Efesios 2:13, versión Reina Valera. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿qué? Por la sangre del Cordero nos acerca a Él. Todas estas bendiciones están disponibles para el pueblo de Dios el día de hoy. ¿A través de qué? De la sangre del Cordero de Dios. Entonces, cuando nosotros acercamos la lupa, vemos que la sangre del Cordero realmente tiene un impacto grande en la vida espiritual de cada uno de nosotros como hijos del Rey. Y la Biblia declara en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 19, mire: porque cuando Moisés hubo proclamado cada mandamiento de la ley y a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos, no sé por qué aquí lee así, hermano, así se fue la versión, perdóneme, machos cabríos, con agua y lana escarlata e hisopo, roció al libro mismo, así como a todo el pueblo, diciendo: Moisés, esta es la sangre del pacto que ha ordenado Dios respecto de vosotros. Asimismo al tabernáculo y a todos los utensilios del culto los roció de la misma manera con sangre. Y según la ley, casi todas las cosas son purificadas. Quiere decir que otro de los beneficios de la sangre es la purificación. Y una de las cosas muy importantes que tenemos que entender es que dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. Cuando venía en mi carro me acordaba yo acerca de Caín y Abel, y muchas veces hemos hablado acerca de este evento en el cual se dio, al cual Dios llama a Caín y Abel presentar delante de él ofrendas, y cómo Abel agrada el corazón de Dios al traer delante de él primicia, dice la Biblia, de su ganado, de todo su ganado. Pero cuando Caín se presenta delante del Señor, dice la Biblia que él traía fruto de la tierra. Entiéndase, frutas, legumbres, verduras. Entonces el problema, o una de las perspectivas bajo las cuales Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, es porque la ofrenda de Caín incumplía con lo que estaba descrito en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 19. Porque para que hubiese habido remisión de pecado era necesario el derramamiento de la sangre, cosa la cual Caín no había presentado delante de Dios, porque lo que él traía delante del Señor no producía derramamiento de sangre. Es más, tú y yo podemos recordar que cuando Adán y Eva faltan delante del Señor, dice la Biblia que la primera acción por parte de Adán y Eva fue coserse delantales de higuera, figura de la autojustificación. Pero cuando el Señor les llama y ellos entienden el nivel de la involución espiritual en la cual ellos habían caído, amado hermano, dice la Biblia que el Señor les cosió delantales previo a sacarlos del huerto. Y ese delantal, amado hermano, o esa cobertura, por así llamarlo,
que le había sido instalado por parte de Dios conllevaba en automático el derramamiento de sangre, porque lo que le fue colocado a Adán y a Eva al momento de sacarlos del huerto fueron pieles para cubrir su desnudez. No hay piel si previamente no ha habido un derramamiento de sangre. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, la razón por la cual el Señor acepta la ofrenda de Abel fue porque traía derramamiento de sangre. Y la razón por la cual las ofrendas de Caín no son recibidas son porque no habían cumplido lo que está descrito en la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, en esa misma línea de eventos, tenemos que entender que el libro de Hebreos nos muestra acerca de que no hay liberación. Note por favor, no hay liberación, no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y esa fue la razón por la cual el amado Cristo de la gloria decidió voluntariamente entregar su vida en una cruz por amor a ti y a mí. Pero previo a su llegada a la cruz del Calvario, amado hermano, Él entendía el beneficio y la importancia de ese derramamiento. Y dice la Biblia que Él derramó sangre de 7 partes diferentes de su cuerpo, para que tú y yo como pueblo de Dios podamos tener victoria en diferentes áreas específicas en nuestra vida espiritual. Y que a través de esos 7 derramamientos y de esas 7 ministraciones, nosotros podamos tener la bendición de ser libre en esas 7 áreas, las cuales fueron ministradas a través de los 7 derramamientos del Cristo de la gloria, para beneficio tuyo y para beneficio mío. Entonces, ahora podemos entender que al momento de estar nosotros en un tiempo de batalla espiritual, en un tiempo de liberación, en un tiempo de ministración, la sangre del Cordero de Dios se puede constituir en un elemento profético, por así llamarlo, que va a traer liberación, que va a traer remisión, que va a traer el perdón, que va a traer el lavamiento de cada una de las áreas de pecado que muchas veces nos ha sido difícil de subyugar. Hay áreas muy específicas, amado hermano, que necesitan ser ministradas a través de la sangre del Cordero, y de las cuales nosotros podemos ser o hacer uso en el buen sentido de la palabra cuando nos encontremos necesitados de ser ministrados en cualquiera de estas áreas. El primer derramamiento obedece a una necesidad, amado hermano, que había sido previamente identificada en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1. Génesis 6:1 dice la Biblia que aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice la Biblia que tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Tratando de ir un poco más para atrás, eso no lo traigo hoy, esto me está fluyendo en este momento. Es necesario entender cómo existen algunas líneas doctrinales que muestran el proceso de involución de índole sexual que ocurrió en el huerto. Algunos de los estudiosos, a través de diferentes fuentes, hablan acerca de la transgresión que Eva tuvo con el culebro. Hemos aprendido a la luz de la Biblia, versión Peshitta en el original, que el nombre de la serpiente que aparece en el libro de Génesis es culebro, es masculino, no era una serpiente. Tenemos que separar en este instante el género. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, amado hermano, y escuchamos incluso a algunos otros ministros, entendemos que Eva de alguna manera involucionó sexualmente al haber conocido al seraf, entiéndase el culebro, es decir, vamos a decir la serpiente, aunque en el original habla de el serpiente. Ahora entiende usted por qué la serpiente se le acercó a Eva. No era la culebra, era el culebro. Y una de las líneas que se escuchan acerca de estudiosos es como Eva cayó en tentación de pecado de índole sexual con el culebro. Y esa fue la razón primaria por la cual Dios decide sacarlos del huerto. Y en ese proceso de involución, nosotros vemos marcados como ya el espíritu matriarcal jezabélico se venía manifestando sobre la entidad femenina que había sido colocada en el huerto, porque tenemos que regresar y retomar algunos estudios en el libro del Talmud y poder identificar cómo previamente a que Adán hubiese estado con Eva en el huerto, Adán había estado previamente con Lilith en una creación preadámica. Entonces los problemas de índole sexual no fueron instalados primariamente en el huerto, sino son situaciones de involución que ya vienen traídas ancestralmente. Cuando nosotros estudiamos la palabra acerca de Lilith, vemos cómo ese vientre, que es el vientre generador, perdóneme la dicción, ese vientre generador demoníaco, había sido establecido como la pareja primigenia, por así llamarlo, de Adán, previo a lo que está descrito en el libro de Génesis 1:1. Y cómo este espíritu, amado hermano, llamado Lilith, había encontrado una rebelión directa en contra de Adán. Por eso es que cuando Adán conoce a Eva y le es colocada, usted no me dejará mentir que una de las frases que siempre hemos escuchado es cuando Adán dice: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Por qué? Porque la que le había sido entregada previamente, ¿quién? En la línea que estamos estudiando, Lilith, la que le había sido entregada como esposa previa, no había tenido una convergencia espiritual. Dicen los libros del Talmud que Lilith se rebeló en contra de Adán y se rebeló en contra de Dios mismo. Y esa fue la razón por la cual Dios decide traer castigo sobre ella. Más adelante encontramos descrito en el libro de Génesis capítulo 2, donde es instituido Adán y Eva en el huerto. Y cuando Eva falta una vez más, transgrediendo, amado hermano, la sujeción. Por eso la mujer, una de las áreas que le es un poquito más difícil, es la sujeción al varón. Por eso es que la instrucción de Dios a la mujer es sujeta. No, que se sujete. Pero
Pero la instrucción al varón es ama. Entonces, como que Dios nos da las instrucciones, amado hermano, en el punto que necesitamos. Al hombre se le dificulta muchas veces amar, pero a la mujer muchas veces se le dificulta la sujeción. Entonces vemos nosotros que desde mucho antes una de las áreas que necesitaban ser ministradas y necesitaban ser liberadas, porque recuérdese que dice en la Biblia que a través de la sangre somos libres de la vana manera de vivir, incluso de las afecciones de tipo ancestral. Entonces las herencias ancestrales dañinas, genéticas, que son trasladadas a través de receptores de concupiscencia. La concupiscencia es todo aquello albergado en el corazón del hombre que lo atrae y lo seduce, como dice la Biblia. Cuando alguien peca, dice la Biblia que aquel que ha pecado es seducido y atraído de su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia son todos aquellos sentimientos desordenados, los cuales cada uno de nosotros posee en su interior, de los cuales necesita ser liberado a través de la sangre del Cordero. Y que muchas veces esas concupiscencias, amado hermano, que se ven venir y que de repente uno no las logra controlar, son aquellas condiciones en el corazón y en el alma que necesitan ser purificadas. Por eso la Biblia, no sé si usted me pueda conseguir el versículo, Walter, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere decir que, hermano, eso de que, ay, hermano, yo caí, hombre, el diablo, no es el diablo, es su concupiscencia. No, hermano, es que fíjese que yo iba en la calle y me volteó a ver, me hizo así el ojo, hermano, y el diablo me puso. No, hombre, son las chuquedades que hay en el corazón que cuando encuentran la oportunidad se evidencian. Así de sencillo. Receptores. Entonces nadie diga, amado hermano, que pues pecó ahí, hermano, la tentación, el diablo, lotería, diría otro por ahí, ¿verdad? Cada uno es atraído y seducido de lo inmundo que tiene internamente en su corazón. Entonces cuando uno peca, amado hermano, es porque hay áreas internas en el alma que necesitan ser restauradas. Entiéndase, concupiscencia. Entonces el Señor sabía que uno de los mayores problemas que nosotros como seres humanos nos habríamos de encontrar delante de sería con la sujeción de las pasiones de índole sexual. Y es una de las áreas más difíciles de administrar y manejar por el ser humano en ambos lados, tanto hombres como mujeres. Entonces, el primer derramamiento, el Señor ubica una necesidad específica de problemas de tipo sexual. Y nosotros vemos cómo la sangre del Cordero tiene la capacidad de limpiar. Por eso es importante uno entender la dimensión de la operación de la sangre del Cordero y el radio de acción y de libertad y liberación que puede traer en medio del corazón. Porque la sangre del Cordero, dice la Biblia, Hebreos capítulo 11 versículo 31, mire, por la fe Rahab la ramera. ¿Qué problemas tienen las mujeres rameras? Problemas de tipo sexual. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Quiere decir que una de las áreas que son restauradas a través de la sangre del Cordero son los problemas de índole sexual, pero a través del derramamiento específico, en un momento específico, por parte del Cordero. Déjeme explicarle, mire, ¿quién más fue limpio a través de sangre? El hijo pródigo. Aquí tenemos dos ejemplos bien claros de cómo nosotros, amado hermano, podemos ser limpios. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, ¿con quién? Problema sexual. Uno de los problemas del pródigo era el problema de índole sexual. Ha hecho matar para él el becerro gordo
Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ¿qué? Y es hallado. Entonces, uno de los problemas más grandes que Dios identificó en medio de nosotros los seres humanos son los problemas sexuales. Entiéndase: pornografía, infidelidad, masturbación. Perdóneme que tenga que ser objetivo y claro, pero prefiero que seamos libres en el nombre de Jesús. Y todo aquello que lleva al hombre a un proceso de involución de tipo sexual. Entonces, para que el área sexual sea sanada en medio del pueblo de Dios, es decir, que un hijo de Dios sea sanado, sea limpio de problemas de tipo sexual. Por eso mire, los problemas sexuales no únicamente se solucionan con oración y con abstinencia o con duchas frías. Perdóneme, sí, suena a risa, pero cuando uno atraviesa ese valle de sombra y de muerte, es horrible. Y no opera en los jóvenes únicamente. Aquí hay problemas de índole sexual que quedan arraigados, hermano. Mire, yo he tenido que ministrar con mucho respeto y amor, se lo digo con amor paterno. Yo he tenido que ministrar casos de matrimonios donde el hombre o la mujer se terminan masturbando porque no son satisfechos por su cónyuge. Ahí hay instalado un problema de índole sexual. No, pastor, mire, yo he encontrado a mi esposo en el baño duchándose, haciendo cosas indebidas. Malentendido por señas. Cuando ese tipo de cosas se dan, hay problemas, hay sensores. Como bien decía Julito, ahí hay sensores activos que traen la administración por parte de espíritus inmundos. Pues cuando uno no logra identificar, uno dice: no, mire, yo recuerdo que cuando estudiaba en los básicos, el director del colegio cristiano, no le digo el nombre porque si no algunos padres van a sacar a sus hijos de ahí, aunque esto pase más de 30 años. Pero el director le decía a los alumnos, nos decía, porque ahí estaba yo de alumno, que la masturbación era natural y normal en la vida de un hijo de Dios. Y uno de jovencito decía: pues, si lo está diciendo el director, pues de plano que así es, ¿verdad? Colegio cristiano. Entonces, cuando uno habla de problemas sexuales, no habla únicamente de la ramera. Que yo ya le he contado a usted historia de pastores que llegaban conmigo a ministrarme y decirme: mire, pastor, tengo problemas, me gusta visitar las barras show. O sea, esto no afecta solo al pueblo únicamente. Esto afecta incluso a los siervos de Dios, amado hermano. Porque hay derechos legales autorizados y hay sensores activos de índole sexual que necesitan ser callados, que necesitan ser apagados. Entiéndase, necesitan ser ministrados. Lucas capítulo 2 versículo 21 dice: mire, cuando el bebé tenía 8 días, fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús. Este fue el nombre que el ángel dio a María antes de que ella quedara embarazada. Entonces, la primera sangre derramada por el Cordero de Dios fue sangre de prepucio. ¿Cuándo? Al 8º día. Entonces, cuando el Cristo de la gloria es circuncidado, hay derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque una de las áreas que necesitaba ser ministrado en medio del pueblo de Dios era la limpieza, la liberación y la santificación de todas nuestras debilidades y áreas de tipo sexual. Entonces, cuando alguien va a ser ministrado de problemas de índole sexual, hermanas que trabajan en ministración, pastores que están en proceso de formación, una de las formas correctas de orar es traer libertad y liberación en medio de la persona que está afectada, aduciendo a la sangre derramada por el Cristo de la gloria al momento de su circuncisión. Quiere decir que la sangre derramada a través de la circuncisión del Cordero de Dios, sangre perfecta,
Por favor, aquí no estoy hablando con gente morbosa, aquí estoy hablando con gente espiritual que sabe utilizar los elementos que Dios nos provee para ser libres de este tipo de problemas. Entonces, cuando una persona es encontrada con problemas de tipo sexual, en el proceso de la administración, en el proceso de la liberación, uno de los puntos tocantes mediante los cuales nosotros podemos con autoridad declarar libertad: tú eres libre de todo problema sexual a través de la sangre del Cordero de Dios y a través del derramamiento de la sangre del prepucio del Cristo de la gloria. ¿Cuándo? Al 8º día. El número 8 es número de reinicio. Entonces, cuando una persona, amado hermano, es ministrada a través de la sangre del Cordero, como que trae un reseteo en su genética. Por eso es que nosotros necesitamos, amado hermano, los procesos de ministración. Yo no le puedo decir a usted: ¿cuántos tenemos problemas sexuales? Levánteme su mano. No, no la levante nadie. Pero entiéndase que si hay problemas, mire, si a usted le cuesta dejar de ver pornografía, hombre, mujer, si a usted le cuesta dejar de masturbarse, hombre, mujer, tiene ese problema. Si tiene problemas con las mujeres, 3 mujeres y un sueldito. Si usted, hermano, perdóneme, nomás recibe el sueldo, se va a meter a los bares a gastárselos porque le gusta estar viendo gente ahí sin ropa. Perdóneme, tenemos que identificar realmente dónde tenemos el problema instalado, porque no es normal. Entiéndase, hombres y mujeres, porque regularmente dicen: ay, tan chucos los hombres. Hermano, no. Si este es un problema de tipo espiritual que está albergado en medio del pueblo de Dios. Cuando nosotros examinamos, mire, hermano, las estadísticas de los problemas de tipo sexual que hay dentro de nuestro país, volvemos a caer a la estadística de lo que siempre hemos hablado. Si el 70 o el 60% de Guatemala es cristiana, estamos hablando que son 11 millones, 6 millones, pongamos, dejémosle 5 millones de cristianos en Guatemala. ¿Es por qué hay tanta violación? Mire, la tasa de natalidad se ha disparado. Ahora las niñas de 13, 14, 15 años, antes había que llegar a 20, ahora a los 13 años, hermano, ya andan con niños. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más fuertes con los cuales no solamente la humanidad, sino que el mismo pueblo de Dios está batallando, son con problemas de tipo sexual. Por eso era tan importante que el Cordero de Dios derramara sangre de prepucio, porque a través de la sangre derramada del prepucio nosotros podemos ser purificados, limpios y santificados. Perdónenme la expresión, yo sé que este tema pues no lo había hablado en muchos años, pero lo que necesitamos es ser limpios en nuestra sexualidad. Aquí hablamos de sensores activos, emisores, receptores, problemas de concupiscencia interna. Cuando alguien es atraído y seducido, dice la Biblia que es de su propia concupiscencia. No, hombre, es que yo pasé por la tienda y de repente vi, hermano, y sudaba y yo cargaba calor, era mediodía. No es pasé por la tienda, buscó cómo pasar por la tienda. No sé si me doy a entender, hermano. La pregunta en este aspecto debiera de ser dura y directa, pero por respeto no la puedo hacer. Primer área de la cual tú y yo tenemos hoy que tener una conciencia clara delante de Dios, por favor te lo digo, y creo que por tiempo aquí voy a tener que estacionarme, porque necesitamos ministración de cena del Señor hoy. Pero sería bueno, hermano, examinar cada uno de nosotros nuestra conducta de vida en la parte sexual y la santificación de nuestro ser delante de Dios. Esto no es un problema que ataña únicamente a los solteros. Esto no es algo que ataña únicamente, perdónenme la expresión, ¿verdad?, a los pubertos, como dirían en mi pueblo. No. Esto pega en los diferentes estratos. Son problemas arraigados y albergados
en medio de nuestros matrimonios. Cuando alguien tiene problemas de este índole, a lo que tiene que aferrarse es a la sangre del Cordero de Dios. Ojo, el evento del derramamiento de sangre al momento de la circuncisión de nuestro Señor Jesús tenía un propósito, y es que tu sexualidad y mi sexualidad sea santa delante de Dios. Esa es una batalla la cual tenemos que librar y la cual tenemos nosotros que ganar en el nombre de Cristo Jesús, amado hermano. Pero es un problema tan arraigado y tan fuerte dentro del pueblo de Dios, note, que necesitó la administración específica de parte del Cordero en un momento específico de su vida. ¿Para qué? ¿Qué produce la sangre derramada del prepucio del Cristo de la gloria? ¿Qué produce en medio del pueblo de Dios? Que seamos santificados, que podamos ser liberados, que podamos ser limpios de toda concupiscencia y de toda debilidad. Por eso es que los jóvenes a veces dicen: no, yo ya no quiero más eso, pastor, no me siento bien delante de Dios y yo ya me propuse que lo voy a cambiar. Eso no se va únicamente con proponerlo en el corazón, necesita una administración directa de liberación a través de la sangre del Cordero. Dentro del proceso de la administración, evidentemente tenemos que ubicar, número uno, la contaminación ancestral, porque ese tipo de problemas son trasladados de generación en generación. O sea, perdón, mire, la vez pasada yo le decía: miren, no se sienta mal, no se sienta, es que no sé cómo poderle decir esto, amado hermano, sin hacerlo sonar permisivo, porque no es permisivo lo que necesitamos hacer. Pero muchas veces venimos nosotros delante de Dios avergonzados. Hay cosas que no podemos abrir, hay cosas que no podemos hablar, que las estamos viviendo, pero tenemos que entender que mucho de eso no se instaló en nosotros directamente, sino que viene a través de contaminaciones ancestrales. Entonces, en las contaminaciones ancestrales hay algo que se conoce como sensores. Cuando una persona tiene problemas, hablemos de algo tan sencillo que hoy por hoy pues estamos en el proceso de sacar nuestros certificados. RENAS. Todos aquellos servidores dentro de la casa que tienen interacción con niños tienen que tener un certificado de RENAS donde garantizan que no es un predador de tipo sexual. Todos los servidores en casa, por favor, tenemos que tener ese certificado. Ya tenemos a los hermanos trabajando en la oficina pastoral con eso. Pero ¿qué le quiero decir? Cuando una persona viene a un ministerio y trae problemas de tipo de predador sexual, es cuestión de tiempo que encuentre un niño con necesidad, sin necesidad de buscarlo físicamente, sino que en el ámbito espiritual las cosas se gestan. Yo le comentaba a usted acerca de un estudio donde meten en un lugar así como 5,000 niños, y de los 5,000 niños, 2, 3 tienen problemas de que fueron objeto de predación sexual, y dentro de todos sueltan a los 3 niños. Y en el otro, estoy hablando de una prueba, y del otro lado dejan entrar a un tipo con problemas de predación sexual. Es cuestión de tiempo y ubica a las personas que tienen ese tipo de problema. Es decir, un predador sexual no cae sobre cualquier tipo de persona, sino que tienen características específicas. Uno es el sensor y el otro es el emisor. Por eso es que nosotros tenemos que entender esto tan claramente, hermano. Y mire, si nosotros tenemos problemas, no estoy hablando de predación, sino de problemas de tipo sexual de cualquier tipo. Muchas veces decimos: no, yo no he querido hablar con el pastor, porque honestamente decirle al pastor que yo tengo este clavo, a mí me da vergüenza. Ya soy un hombre de 40 años y le voy a decir al pastor que todavía me cuesta dejarme de masturbar.
Y muchas veces no abrimos nuestros labios por el temor. ¿Qué va a decir el pastor? Usted ni se preocupe qué va a decir el pastor, preocúpese de qué va a decir el Señor si usted sigue actuando de esa misma forma. Entonces, tenemos que ser claros en esto, amado hermano. Por eso es que el Cordero de Dios derramó sangre de prepucio. ¿Para qué? Para santificar nuestra sexualidad. El primer derramamiento que Jesús realizó fue para santificar nuestra intimidad. Y a veces no nos acercamos por vergüenza, pero tenemos que entender algo, por favor. Dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es difícil, amado hermano, porque este tipo de temas son complicados de tratar. Pero dice la palabra de Dios que a través de sangre derramada de cordero, tú y yo podemos obtener el perdón, la remisión, y podemos ser santificados en nuestra forma de vida. Lo que se necesita es ser valiente y decir: pastor, perdóneme, yo tengo ese problema. Si usted se presenta delante de un sacerdote de Dios, genuino del Espíritu, hermano, nadie puede hacer mofa de ese tipo de problemas, porque son situaciones que están albergadas en el corazón muchas veces de nosotros, las cuales nosotros no pedimos. No sé si me estoy dando a entender en esa parte. No las pedimos, las traemos heredadas. Es como los patojos. ¡Hala! Mira mi hijo que salió pero traiderazo y medio. Hermano, perdóneme, al final del día que anden 2, 3, 4, 5 mujeres atrás de un hombre, eso es lo más decepcionante y lo más feo que puede haber. Es una situación psicológica horrible. No es que mi niño tan lindo, mire cómo me lo siguen las patojas. ¿Cómo me lo siguen las patojas? Póngale pausa, porque ahí hay un espíritu instalado. ¿Usted no cree que a uno lo sigan por bonito, hermano? No. Peor si uno está mal emplasticado, ¿verdad? Como su servidor. Y uno diría: que pegue, que chamuco el que cargase encima. ¿Verdad que suena risa? Pero es cierto. Y por eso es que decía que en mi tiempo que el peor cuinito se llevaba la mejor mazorca, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque a saber qué entidad carga ahí encima, amado hermano. Quiero que te pongas de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Hoy vamos a recibir todos, absolutamente todos, la administración de la cena del Señor. Esto es con un motivador. Usted sabe que al Señor no le gusta avergonzar absolutamente a nadie. Entonces, decirle a usted hoy: venga a recibir la administración, usted que tiene ese problema, no. Porque no pasamos todos. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Y dice la Biblia que el que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Entonces creo que bajo esa perspectiva todos estamos habilitados hoy como pecadores a tomar la cena del Señor. Y dentro de este proceso de administración de cena, si te has sentido identificado con algo de esto, es un momento propicio para entregarlo delante de Dios. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt,
34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos. Venga con poder, que se haga tu